Te invito a que me acompañes en una oración pidiendo su dirección y rogando que Él pueda hablarnos en esta hora. Vamos a orar. Padre Santo, justo y bueno, te hemos adorado, Señor, al leer tu bendita palabra. Pero, Señor, este tiempo que, como se ha dicho, es central, también, Señor, es un espacio donde te adoramos. El predicador te adora al ser fiel a tu palabra y la iglesia te adora, Señor, no solamente al escuchar, sino al prestar atención, al analizar su vida a la luz de la verdad de la Escritura y al ser motivados a la santidad. Yo te ruego en el amor de Cristo que en esta hora puedas usarme como tu instrumento para predicar la verdad del Evangelio. Ayúdame a engrandecer a Cristo. Ayúdame, Señor, para que al mismo tiempo yo pueda evidenciar el pecado, aun si fuera mío, y que seamos motivados todos a la santificación. Padre, predica a través de mí y aún a pesar de mí, y que tu evangelio sea suficiente en esta hora. Ayúdame a honrar tu palabra y ayúdame, Señor, a vivir lo que esta tarde he sido llamado a predicar, para ser de testimonio y ejemplo a tu grey. Te lo suplico, Señor, sé tú quien dirija este tiempo. Espíritu Santo, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, si tuvieras la posibilidad de elegir con quiénes pasarías la eternidad, ¿a quiénes elegirías? Si tuvieras la posibilidad de establecer los requisitos para aquellos que pueden ir al cielo, ¿qué requisitos establecerías? ¿Cuáles serían estos rasgos distintivos para aquellos que estarán dentro de esta lista de personas? En otras palabras, ¿qué tendría que hacer alguien para llegar a ser parte del cielo si tú tuvieras esta encomienda? ¿Cuáles serían los requisitos que tú pondrías? Bueno, esta pregunta, que sin duda es solamente una metáfora porque nunca estará en nuestras manos decidirlo, esta fue una de las preguntas que se debatió en la Reforma del siglo XVI. ¿Cuáles son los requisitos dados por Dios para ir al cielo? ¿Cuáles son los requisitos que Dios ha estipulado en su palabra para que podamos vivir una eternidad con Él? Aunque ciertamente, y esto es muy importante aclararlo, todos creían que para ir al cielo se necesitaba Jesús. En el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, 1570 aproximadamente, todos creían que se necesitaba de Jesús para ir al cielo. Este no era el problema, o sea, nadie negaba la necesidad de Jesús. El problema es que, el verdadero problema, perdón, es que habían dos grupos. Por un lado, un grupo creía que Jesús era necesario, pero sumado a Jesús se necesitaba una conducta ejemplar, o dicho de otra manera, se necesitaba obras o actitudes o acciones por parte del ser humano para ir al cielo. Por el otro lado, había otro grupo de personas que estaba comenzando a levantarse. De hecho, fueron llamados los protestantes, porque protestaban contra la tradición y contra esta idea. Este grupo opositor creía que para ir al cielo únicamente se necesitaba creer en Jesús. O en una palabra más breve, se necesitaba fe. A diferencia del otro grupo, ellos creían, sí, necesitamos creer en Jesús, pero tenemos que hacer algo. La salvación no es solamente gratuita, hay que hacer algo más. La otra persona, perdón, el otro grupo de personas, el otro bando opositor decía, no, se necesita solamente fe. Es así como nació la segunda sola de la Reforma, o más bien una de las solas. La semana pasada tuve el privilegio de estar con ustedes una ocasión más y tuvimos la posibilidad de predicar, la necesidad de una reforma en la iglesia, una reforma donde nuestra iglesia y nuestra vida pueda ser transformada y pueda ser cambiada a la luz de la Escritura. Viendo la historia y la vida del rey Josías, decíamos que necesitamos hacer 3 pasos. Necesitábamos regresar a Dios, redescubrir la palabra y reconsagrar nuestra vida. Parte de lo que quisimos exaltar en esta primera exposición fue la importancia de la primera sola, solo o sola escritura. La palabra es suficiente.
Fue cuando Josías encontró la escritura que él pudo regresar a la verdad y aferrarse a esa verdad. Hoy quisiera hablar con ustedes de sola fide, como se dice en latín, o traduciéndolo a nuestro castellano, sola fe o solo por fe. Esta idea contradecía esta postura de la Iglesia Católica Romana, que pensaban que Cristo era necesario, pero se necesitaban obras. Los reformadores y los protestantes levantaron la mano diciendo, no, solo por fe y nada más. Solo por fe y nada más. Sin embargo, mis amados, me temo que aunque hemos repetido esta sola por más de 503 años, que es el número de años que celebramos en este 2020, por 503 años hemos escuchado de esta sola. Me temo con mucha tristeza que muy probablemente no hemos entendido el verdadero significado de cada una de estos pilares. Solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo por gracia, solo a Dios la gloria. De manera particular, mi intención en esta exposición es poder aclarar el significado de sola fide o solo fe. ¿Qué significa y por qué fue importante para la Reforma, pero al mismo tiempo, por qué es importante hoy en la Reforma que necesita la Iglesia del siglo XX? Déjame ponerte un contexto histórico del por qué esta Reforma fue necesaria. Sin duda, yo estoy totalmente convencido que todos los que estamos aquí nos incomodaría la mentira. No te gusta que te mientan. Estoy totalmente seguro que si yo te estuviera, no sé, vendiendo falsamente algo, yo te caería mal. O posiblemente si tú sabes, vamos a poner un ejemplo muy drástico, si tú conoces que tu vecino está siendo infiel a tu vecina, tú sabes que eso te incomoda y te sientes mal porque hay una mentira de por medio. Nos molestan las mentiras. No nos gusta que nos mientan, pero tampoco nos agrada la idea de ser parte de una mentira. Cuando alguien te dice, ¿verdad que sí? Y tú sabes que no, así como que no buscas qué hacer, quieres librarte de eso, porque no, nos incomoda la mentira. Bueno, ¿qué tal si la mentira tratara de algo más vital? ¿Qué pensarías, mi amado hermano, si la mentira o el engaño sería sobre la eternidad? ¿Qué harías si alguien te vendiera o te dijera que te está vendiendo un pase al cielo? ¿Qué harías si alguien te dijera, mira, aquí está este boleto, si me lo compras, te vas a ir al cielo? ¿Verdad que eso es incómodo? Porque sabemos la verdad. Bueno, ese era el contexto histórico que estaba sucediendo cuando nació la Reforma. En el año 1517, un papa que se llamaba León X estaba en proceso de construir la Basílica de San Pedro en lo que hoy es Roma. Lo que sin duda, la construcción de esta basílica requería una enorme inversión de dinero. Dada la situación y dado que Roma no estaba con la capacidad de poder construir o sustentar, esta construcción, en este escenario, el Papa decidió aprobar en esta ex cátedra, como se le conoce, esta autoridad toda suficiente del Papa para decidir qué hacer y qué no hacer. El Papa decidió poner en venta algo que se llamaban indulgencias. Estas indulgencias servían para liberar a los muertos en pecado del purgatorio, donde sus almas eran atormentadas. En el siglo XVI se creía que cuando alguien moría y no moría con Cristo, iba a un lugar de stand-by, digámoslo así, donde estaba en una sala de espera, que se conocía como el purgatorio. La idea era que las almas que morían sin Cristo tenían chance de ir al cielo si se hacían rezos o misas en la tierra por sus familiares. Entonces el Papa, de una manera muy astuta, decide vender indulgencias. Las indulgencias servían para que tu familiar que había muerto sin Cristo y estaba en el estado en la sala de espera, en este purgatorio, pudiera salir e irse al cielo. ¿Okay? En este escenario, el Papa, o más bien el Concilio Vaticano, contrata o llama a un hábil monje dominicano para que él diera comercio a las ventas de indulgencias. Este monje bastante hábil se llamaba Juan Tetzel.
Juan Tetzel. Este hombre o este monje tenía una frase muy peculiar. La frase era, imaginen que el monje, no tengo nada por aquí, por ejemplo, una cajita, él iba vendiendo en una cajita y él decía, tan pronto como la moneda suene en el fondo del cofre, el alma de tu familiar saltará del purgatorio. Juan Tetzel iba como una cajita y decía, cuando tú sueltes la moneda y la moneda caiga al final del cofre, el alma de tu familiar saldrá del purgatorio y pasará, perdón, al cielo. Esta hábil manera de vender la salvación a la luz de esta mentira de las indulgencias hizo que Juan Tetzel se hiciera muy famoso en ese tiempo. La idea era que Roma estaba comerciando la salvación para el beneficio de una construcción. Es en medio de este escenario, mis amados, que otro monje llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de la abadía de Westminster, se me fue el nombre, en una iglesia en Alemania. La idea es que Lutero estaba protestando contra este comercio que la iglesia católico romana estaba haciendo. ¿Te imaginas el peso moral que tenía Lutero? Estaba siendo parte de una mentira. Es importante aclarar esto. Lutero, amados hermanos, era parte de la iglesia católica romana. No existía otra iglesia. Del siglo I al siglo XVI solo había una iglesia. Y tanto como Juan Tetzel como Lutero formaban parte de esa iglesia. Lutero era parte de la mentira. Lutero sabía que la salvación no era por venta de indulgencias. Para Lutero, esta era una mentira cruel y vil, una manera de engañar de manera muy baja a la iglesia, pues se les hacía creer que para ser salvo solo era necesario unas monedas de plata. Algo que sabemos que es totalmente contrario a la verdad de la palabra de Dios. Es en medio de esta mentira que la iglesia de Roma estaba adaptando o más bien estaba vendiendo, que Lutero decide clavar sus 95 tesis protestando contra este accionar. Sin embargo, ¿por qué era necesario revelarse a la iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con respecto o contrario a esta actitud que estaba tomando Roma? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice contrario a que podemos o no podemos vender indulgencias? Bueno, por mucho tiempo se ha tomado un texto, y posiblemente tú lo has visto, los 31 de octubre, como un lema de la Reforma. Un texto que la historia nos dice que le dio luz a la vida y al ministerio de Lutero. Este monje que era católico, que, insisto, era parte de la iglesia de Juan Tetzel, este monje de alguna manera había crecido con la misma enseñanza que Juan. ¿Cómo es que Lutero logró cambiar de las mentiras que se le habían enseñado a la verdad del evangelio? ¿Qué es lo que trajo luz? Bueno, la historia nos dice que fue un versículo. Te invito a que me acompañes ahí. Romanos capítulo 1. Posiblemente ni siquiera tienes que acompañarme, lo sabes de memoria. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. El texto nos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjame repetirlo una vez más, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿cómo este texto liberó a Lutero de la mentira de Roma? ¿Qué nos enseña este texto que pudo abrirle los ojos a Lutero y no así a Juan Tetzel? Bien, mi hermano, en realidad este texto de Romanos 1:17 es una cita del Antiguo Testamento.
esta frase, más el justo por la fe vivirá, que es la frase de la Reforma, es en realidad una cita del Antiguo Testamento y quisiera que me acompañes ahí, porque es en este texto que quiero meditar, Habacuc. Acompáñame por favor en el libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc es parte de los profetas menores. Yo sé que son esos libros difíciles quizá de buscar a veces en la escritura. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Solamente un versículo. Vamos a meditar en este verso que trajo luz en medio de un mundo oscuro, en medio de una tradición tan manchada, tan afectada en el tiempo de Lutero. El texto dice, Habacuc 2:4, leeré nuevamente este pasaje. El texto nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos podemos preguntar, ¿qué verdad podemos encontrar en este texto que trajo luz a Lutero? ¿Cómo este texto pudo cambiar a Lutero en su corazón, desde lo más interno, para que se oponga a la tradición de Roma de las ventas de indulgencia? Este texto, mis amados, nos ayuda a entender mejor el significado de la fe a través de algunos escenarios. Si yo te preguntara qué es la fe, estoy seguro que me vas a responder lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está bien, la Biblia lo dice y no contradecimos la escritura. Pero en este versículo de Habacuc, capítulo 2, verso 4, encontramos una definición alterna a la fe. La fe no es solamente lo que esperamos y no lo vemos, sino la fe es algo más. De hecho, es este versículo el que trajo luz y sostuvo parte de la Reforma al oponerse a la tradición de que la salvación es por indulgencias, es por obras, es por méritos. ¿Qué nos enseña este texto? Bueno, voy a ir de manera muy despacio y después vamos a hacer conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para que este texto pueda quedar apropiado en nuestro corazón. Lo primero que podemos ver es que el versículo número 4 de Habacuc nos evidencia que existen dos tipos de personas. Existen dos tipos de personas. Acompáñame al texto. Nota lo que dice al principio. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No sé si logras verlo. El texto nos muestra que existen dos personas. La primera persona se describe como aquel cuya alma no es recta. Esta es la primera persona, ¿ok? Hay una persona que su alma no es recta. El texto nos dice que el comportamiento de esta persona, dice el texto, verso 4, se enorgullece. Entonces, la primera persona es una persona que no tiene un alma recta y en pocas palabras es un orgulloso. Podemos concluir que la primera persona que encontramos en el texto es una persona orgullosa, arrogante, dependiente de sí mismo. Pero nota lo que dice el texto. Continúa el verso 4, después del punto y coma. Más el justo. ¿Notas el contraste? Está el cuya alma no es recta y está el justo. La segunda persona se le menciona como el justo. Dos personajes encontramos dentro de este texto. Por un lado, está aquel cuya alma no es recta. Por otro lado, está el justo. Sin duda, es evidente que en este versículo encontramos el contraste entre estas dos personas. Una es orgullosa y otra es justa. Podemos decir, para usar los antónimos de las palabras, que una es orgullosa y la otra es humilde, que es lo contrario al orgullo. Una es justa, como lo describe el texto, y por ende la otra es injusta. Una es impía y la otra es pía. Una es una persona inconversa y la otra es una persona conversa. En pocas palabras, mis amados, este texto resume la totalidad de la humanidad. En el mundo solo existen dos tipos de personas: los elegidos y los reprobados, los predestinados y los no predestinados,
los salvos y los no salvos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Este texto nos dice que la humanidad está resumida en dos tipos de personas, usando el lenguaje del texto, los que su alma no es recta y los que son justos. Es verdad que, esta verdad sigue siendo una realidad en el día de hoy. Delante de Dios, mis amados hermanos, solamente existen estos dos tipos de personas, los orgullosos y los humildes, los justos o los impíos. Y la Biblia nos da otras descripciones. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos que ahí se les llama los elegidos y los reprobados, los salvos y los perdidos, los justificados y los condenados, los hijos y los bastardos. La pregunta que surge, mi amado, es, ¿qué tipo de persona eres tú? Sin duda, yo estoy seguro que todos quieren saber la respuesta. ¿Qué soy yo? ¿Soy parte de los de alma recta o soy parte de aquellos que su alma no es recta? Bueno, el texto nos dice, a través de una metáfora, nos explica cómo viven cada uno de ellos y así podremos saber qué tipo de personas somos. Así que déjame recapitular. Lo primero que vemos en el texto es que hay dos tipos de personas. Pero estos dos tipos de personas nos lleva al segundo punto. El segundo encabezado de esta reflexión es, no solamente existen dos tipos de personas, sino estas dos personas tienen dos formas diferentes de vida. Dos tipos de personas que tienen dos formas diferentes de ver la vida, dos formas diferentes de ver y de vivir en este mundo. Ve lo que dice el texto nuevamente. Versículo número 4, estamos ahí. Aquel cuya alma no es recta, dice el texto, se enorgullece. Comportamiento número 1. Mas el justo por su fe vivirá. Comportamiento número 2. Por un lado, el del alma no recta, dice el texto, que se enorgullece. O sea, se comporta como un arrogante, presumido, un vanaglorioso. Por otro lado, el justo, del cual el texto nos dice que vive por fe. Este es el contraste. Las dos personas tienen dos vidas diferentes. Y esto es evidente hasta el día de hoy. Mis amados hermanos, los hijos de Dios son diferentes a los no hijos de Dios. Los verdaderos cristianos son diferentes a los inconversos. Así debe ser la vida. Ese es el llamado de Dios, que marquemos la diferencia. El texto nos dice que hay dos maneras de vivir. Por un lado, podemos concluir que el injusto se comporta como un orgulloso, como un arrogante. Por otro lado, lo opuesto al orgullo es que el justo se comporta como alguien humilde, sencillo o manso. Eso es lo que significa la fe. La fe significa, mis amados hermanos, declararnos humildes delante del Señor. En pocas palabras, mis hermanos, estas son las dos formas de vida que encontramos en el texto. Número 1, una persona orgullosa que vive su vida intentando obtener las cosas por sí mismo, que es independiente de todo y que se mofa de sus logros y que dice, mira lo que yo he logrado, estoy aquí porque yo lo logré, he ascendido hasta aquí por mi capacidad. Pero por otro lado está la persona humilde que vive por fe, no intentando ganar nada, sino confiando en sino confiando en alguien más que lo ha ganado por él. Es aquí donde encontramos el meollo del asunto. Hay dos tipos de personas, los justos y los injustos. Hay dos comportamientos, los que son dependientes de Dios y los que intentan vivir en independencia a Dios. La fe, mi amado hermano, es declararnos en bancarrota delante del Señor. La fe es decir, Dios, no puedo salvarme, pero aquí estoy. Contrario a eso están los arrogantes que dicen, yo puedo salvarme por mí mismo. Yo puedo ganarme la salvación, puedo portarme bien, puedo ir a la iglesia, puedo volverme un pastor, puedo predicar mejor que. Pero aquel que entiende que es la fe, no intenta ganar nada, sino intenta, o más bien confía en aquel que lo ha ganado todo. He aquí el meollo del asunto que trajo luz a Lutero. Déjame conectar este texto con el de Romanos.
Cuando Lutero leía Romanos 1:17 y veía, y acompáñame nuevamente por ahí, Romanos 1:17, porque hay algo que a veces ignoramos de este texto. Romanos 1:17, nota otra vez el texto. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Notas las dos palabras? Evangelio y justicia. Cuando Lutero leía estas dos palabras, no encontraba la relación, la conexión, la vinculación de estas dos palabras. ¿Cómo el Evangelio, que son buenas noticias, puede enunciar la justicia de Dios, que son malas noticias? Déjame explicarte por qué. Recuerda, todos somos depravados delante del Señor. No hay, dice Romanos más adelante, Romanos capítulo 3, verso 10, si no estoy equivocado, no hay justo ni aún uno. Es una cita de los Salmos, ¿ok? No hay justo ni aún uno. Entonces, si no hay justo ni aún uno, ¿qué significa la justicia de Dios para pecadores? Imagínate que estamos en un tribunal y que tú eres el ladrón y entonces está ahí el juez que es justo. ¿Ese juez justo es algo bueno para ti? Por supuesto que no, porque eres el ladrón y mereces la justicia. Mereces que te envíen a la cárcel el resto de tu vida porque fuiste el asesino, porque eres el ladrón, eres el mentiroso. Entonces Lutero se preguntaba cómo el evangelio, que son buenas noticias, se relaciona con la justicia, que son malas noticias. Cómo la justicia, que yo justamente lo merezco, puede estar unido al evangelio de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo entender la justicia de Dios, que es la ira aplicada en mí? Puede ser el evangelio, o sea, una buena noticia para mí. Lutero leía este texto y se rompía la cabeza. De hecho, la historia nos dice que Lutero no entendía este texto y es gracias a un malentendimiento de este texto que Lutero se le consideraba, o más que se le consideraba, era un monje que pasaba mucho tiempo en el confesionario. La historia nos cuenta que podía pasar 2, 3, hasta 4 horas confesándose, porque él creía que la justicia de Dios se iba a derramar contra el pecador que no encuentra perdón de sus pecados. Así que Lutero iba y se confesaba y pensaba que ya no tenía más pecado que confesar y se iba hacia su cuarto y en el camino se acordaba de un pecado y regresaba corriendo al confesionario. ¿Te imaginas vivir con esta carga? Esta carga de decir necesito confesarme porque si no voy a perder mi salvación. Es en este contexto que la segunda parte del texto trae luz y claridad a la vida de Lutero. Cuando Lutero entendió, mas el justo por la fe vivirá, entonces dijo, wow, ahora entiendo cómo la justicia se vuelve parte del evangelio. Déjame explicártelo. Cuando entiendes que la fe, mi amado hermano, es depender de Cristo y no de tu obediencia, entonces encuentras paz. Cuando crees que la salvación depende de tu comportamiento, de tus actividades, de tu manera de hablar y de vestirte, la vida y el evangelio se vuelve una carga para ti. Pero cuando tú entiendes que el evangelio se trata de descansar en aquel que cumplió la obra total, que es Cristo, entonces tú dices, gracias Dios. Entonces tú puedes entender que el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela para nosotros. Porque tú y yo que hemos confiado en Cristo Jesús, entendemos que la justicia de Dios se ha revelado para ti y para mí en Cristo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la unión con Cristo. Cuando yo, Roger, me uno y acepto a Cristo y reconozco mis pecados y me convierto a Él, entonces la santidad y la justicia de Dios se imputan hacia mí. Y mi pecado, maldad y corrupción se imputan en la cruz de Cristo. Y entonces, mi amado hermano, yo puedo entender que la justicia de Dios se ha descargado no en mí, sino en Cristo. Pero como yo y Cristo somos uno, mi pecado ha sido pagado en la cruz. Por eso Lutero dijo, no son obras, es fe. Cuando tú crees que Jesucristo lo hizo todo, no hay que hacer más. Solamente hay que confiar.
Solamente hay que vivir en gratitud y en adoración en aquel que ha logrado lo que yo no puedo lograr. Eso es lo que nos enseña Habacuc con respecto a la fe. Aquellos que no viven con fe, aquellos que son los de alma no recta, intentan ganar su salvación por sí mismos. Viven en arrogancia, creyendo que si han ascendido en un puesto es porque son muy buenos, creyendo que si tienen un mayor ingreso es por su inteligencia, creyendo que si tienen buenos hijos es por su buena educación, creyendo que si predican bien es por su buena oratoria. Pero aquellos que viven, o los que el texto llama los justos, que viven por fe, entienden que si son jefes y no empleados, es por gracia de Dios. Que si tienen un negocio y está prosperando, es por gracia de Dios. Que si tienen hijos bien portados, es por gracia de Dios. Cuando ven a sus hijos y ven a los hijos de la vecina y ven que sus hijos son bien portados comparado a los hijos de la vecina, que son un desastre, no dicen, funcionó mi educación. No, dicen, gracias Dios. De eso se trata la fe. Mi amado hermano, la fe no es algo abstracto, religioso y que se queda en las cuatro paredes de la iglesia. No, la fe es algo que se vive todos los días, porque la fe es declararnos en bancarrota delante del Señor. La fe es venir delante de Él y decir, Señor, no tengo nada para ofrecerte, pero a Cristo me aferro. Señor, no tengo nada que dar, pero en Cristo me sostengo. Es declararnos en bancarrota y decir, no hay nada bueno en mí, pero por favor, ve a Cristo en mí. Mi amado, tú y yo no necesitamos nada más, solo fe. La fe es declararnos en bancarrota ante este Dios todopoderoso. Es decirle, Dios, no puedo hacer nada para salvarme, por favor, sálvame tú. Es reconocer la incapacidad que tienes ante este Dios. La Reforma dio muchas frases que resumen la verdad del Evangelio. Hay una particular que se apega muy bien a lo que estamos diciendo. Cuando miro a Cristo, veo en mí un gran pecador. Pero cuando veo la cruz, veo a un gran Salvador. Qué bendición, mi amado hermano. Qué bendición que la fe se trata de vivir solamente creyendo en que alguien ha hecho lo que yo no puedo hacer. Ese es el contraste de los dos personajes de Habacuc. Mientras uno se enorgullece intentando ganar la salvación por sus méritos y vive a través de sus obras, el otro descansa humildemente en que otro ha ganado lo que él no podría ganar nunca en este lado de la eternidad. ¿Notas por qué Lutero protestó contra la venta de indulgencias? Lutero dijo, no, es solamente con creer en Cristo que tu alma puede ser salva. No se trata de pagar monedas, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de nada más que creer en Jesús. Eso es suficiente y eso es todo. Solo fe y nada más que la fe. Esta verdad es la que dio luz a Lutero y lo motivó a protestar contra Roma y contra Juan Tetzel. Pues no eran las monedas de plata, ni las buenas obras, ni nada lo que necesitaba para ir al cielo, sino únicamente creer en aquel que lo hizo todo, Cristo. Solo por fe. Por supuesto, y ya estoy terminando, cuando se predica solo por fe, esto puede causar un problema. Yo sé que en tu casa, ahora que estamos en culto, quizás están tus adolescentes y tus jóvenes. Y tú podrás decir, a ver, pastor, pero si es solo por fe y no se trata de leer la Biblia ni de orar, mi hijo puede pensar que no necesita ir al templo. No te preocupes, mi hermano, porque la aplicación básica de la fe es la siguiente. Cuando yo me declaro en bancarrota ante Dios, cuando yo entiendo que no puedo hacer nada para ganar mi salvación, cuando yo digo, Señor,
heme aquí, perdóname y perdóname por mis pecados y dame salvación. Cuando la salvación viene a mi vida, inmediatamente con eso viene la transformación. En pocas palabras, mi amado hermano, no puede existir un cristiano que no sea transformado. No hay una desconexión con alguien que se llama, que tiene fe, pero que no vive como un creyente. Recuerda, solo hay dos tipos de personas. Las personas que son justas viven como justas. En pocas palabras, yo no gano mi salvación por obras, pero porque soy salvo, hago obras. Alguien lo dijo así: mi salvación no es por obras, pero mi salvación trae buenas obras. Yo soy salvado por fe, pero la fe me lleva a actuar con buenas obras. Nota lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, este texto maravilloso. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el verso 9. Pero inmediatamente el verso 10, nota lo que dice: porque somos hechura suya, o sea, somos de Cristo. Ya estamos en Cristo, creados, dice el texto, para buenas obras. No fui creado por las buenas obras, o sea, no porque hice obras fui renacido, sino soy renacido, y porque soy renacido debo hacer buenas obras. Mi amado hermano, si tú tienes fe, esa fe se evidencia con obras. Las obras no están desligadas de la fe. Las obras son la evidencia de la fe. Por eso Lutero clamó: sola fe, porque la fe es la única que trae una transformación real al alma del creyente. Mi amados, solo fe significa declararnos en bancarrota espiritual y depender enteramente de la obra de alguien más. Este es Cristo. ¿Cómo solo fe nos ayuda en el siglo XXI? Creer en solo fe, mi amado hermano, número uno, te ayuda a entender que nada de lo que tienes es por tus méritos. Si soy un buen padre, si soy un buen anciano, si soy un buen pastor, si soy un buen estudiante, si soy un buen esposo, si soy lo que yo sea bueno, es únicamente por la gracia de Dios. Tener fe me ayuda a ubicarme en el lugar que me corresponde. Solamente soy receptor de la gracia de Dios. Nada de lo que tengo merezco. Y por eso yo digo, solo a Él la gloria. Pero número dos, la fe no solamente nos ayuda a permanecer humildes, sino la fe nos da seguridad y confianza. Creer que solo es por fe, mi amado hermano, me ayuda a entender que cuando yo peco, puedo correr a la cruz y decirle: Señor, perdóname porque fallé. Perdóname porque no hablé lo que debí hablar. Perdóname porque vi lo que no debí ver, porque escuché lo que no debí escuchar, porque fui a donde no debí ir. Perdóname. Y la fe, mi amado hermano, significa que Cristo lo ha pagado, que todos tus pecados son perdonados y que Él te restaura para continuar en el camino de la fe. Solo fe implica vivir en humildad, pero también vivir en esperanza. Es gracias a la sola fe que yo puedo saber que cuando peco hay perdón, porque no se trató de las obras. Cuando yo peco, mi amado hermano, Dios no deja de amarme. Lo entristezco, le duele mi pecado, pero no me deja de amar. Entiende algo, mi amado hermano. No hay nada de lo que puedas hacer que logre que Cristo te ame más. No hay pecado tan aberrante que puedas cometer que logre que Cristo te ame menos. Él ha decidido amarte porque has depositado tu fe en su Hijo. Pero si has depositado su fe en Él, te cuidarás, intentarás honrar a aquel
que dio su vida por ti. Muchos de nuestros pecados vienen como consecuencia de no entender el valor de la cruz. Nuestro pecado era tan aberrante ante un Dios santo que tuvo que hacerse hombre para ocupar nuestro lugar. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que nadie pudo morir en nuestro lugar y Dios tuvo que hacerse hombre para morir en nuestro lugar por pecadores miserables como nosotros, entonces lo único que yo quiero es vivir para su gloria y rendir mi vida entera a Él. Mi amado, lo único que necesitamos para el cielo es creer. Creer en aquel que ha hecho la obra y que desde la cruz gritó, consumado es. Todo ya está hecho. La pregunta, mi amado, es, ¿cómo estás viviendo ante Dios? ¿Estás confiando plenamente en Él? ¿O estás buscando la salvación a través de tus obras? Cuando obtienes buenas notas, cuando obtienes palomitas de reconocimiento, ¿estás reconociendo que todo es de Él? ¿Recuerdas el himnólogo? Y si ganare alguna fama, ¿qué dice? Todo al Calvario le llevaré, porque de Él y solo a Él sea la gloria. Cuando pecas, corres a la cruz. Cuando fallas, ¿corres a Cristo o corres de Cristo? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a vivir y a entender que la salvación es solo por la fe y nada más que la fe. Vamos a orar. Padre, gracias porque no se trata de lo que yo pueda lograr. Se trata de lo que tú ya lograste. Gracias, Señor, porque solo fe quita el peso en mis hombros y lo pone en los hombros de aquel que sí pudo hacer lo que yo nunca pude hacer. Qué maravilloso es saber que tú, siendo el Rey Todopoderoso, el legislador, el todo santo y todo soberano, decidió humanarse para venir a buscar súbditos rebeldes, ingratos, como tu palabra nos dice, adúlteros y fornicarios que van tras dioses paganos, y que viniste a nosotros, Señor, a este mundo, a sufrir en manos de tu creación la burla, los golpes y la muerte, con el único propósito de gritar, consumado es. Ahora solo se trata de creer en ti. Gracias, Padre, porque aunque la salvación no nos costó a nosotros, te costó a ti. Ayúdanos a entender el valor de la cruz para que de esa manera podamos buscar la santidad. Podamos vivir en humildad y en esperanza, porque no hay nada que pueda hacer que yo sea amado menos, pero no hay nada que yo pueda hacer para ser amado más. Tú me amaste y eso es suficiente. Gracias por Cristo. Oh Cristo, gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Gracias por ser mi sustituto, por ser mi cordero inmolado y perfecto, por ser aquel que se ofreció por mí. Padre, si alguien de los que están aquí no conoce este evangelio, Espíritu Santo, yo te ruego que en el poder de Cristo tú obres en su corazón, que puedas venir a Él y puedas hacerle ver la gloriosa gracia que derramas en Cristo para darnos salvación y vida eterna. Pero Dios, si los que estamos aquí disfrutamos de una relación genuina contigo, que recordar esta verdad de tu evangelio nos lleva a vivir en adoración. Padre, saber que moriste en mi lugar y que ocupaste la muerte que yo justamente merecía, solo me hace doblarme de rodillas, caer postrado ante ti y gritar, solo a Dios la gloria, nadie más. Ayúdanos a vivir así. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones, familia.